bienvenidos todos y todas. Vamos a alabar al Señor en esta mañana, no solo con nuestras canciones, sino también con nuestra actitud, nuestra adoración y nuestra mente. Y dice así en Juan 1:9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a abrir nuestro corazón, nuestra mente al Señor y dejar que Él se pasee por aquí y que se goce con nosotros. Amén.
nuestro corazón y nuestra mente a ti en esta mañana, esperando recibirte, Señor. Esperando recibir aquello que tú quieres darnos en esta mañana, Señor. Pero también queremos darte, Señor. Queremos darte nuestra adoración, queremos darte nuestro tiempo, queremos darte nuestras posesiones, nuestras cargas, todo a ti, a tus pies, Señor. Para que tú lleves el control de nuestra vida, para que tú obres en nuestra necesidad, Señor. Y porque confiamos en ti, tenemos esperanza en ti, Señor. Disfruta con nosotros en esta mañana, porque nosotros nos gozamos alabándote y adorándote a ti, Señor. Gracias por mis hermanos y gracias por el privilegio y la libertad que nos das de hoy en día poder estar aquí alabándote, Señor. En nombre de Jesús, amén.
privilegio de llamarnos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque estamos convencidos, Señor, que en el lugar donde estás tú, Señor, donde te metiste tú, donde te crucificaste, teníamos que haber estado todos nosotros juntos, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu perdón, Señor. Gracias, Padre, mi Dios eterno. Gracias por tantas oraciones contestadas, Señor. Gracias porque eres un Dios precioso, eres un Dios precioso, perfecto, Señor. Alabado sea la reunión de la tierra, Señor. Yo también, yo he cantado, yo quiero verte, claro, quiero verte caminando todos los rincones de España, caminando por todos los rincones de la tierra, pero a través de tus hijos, predicando la palabra, Señor, porque llegará el momento en que no podamos predicar la palabra con el Padre Santo. Este es el tiempo aceptable, Padre Santo. Señor, mueve corazones como el fuego y el poder de tu Espíritu. No deja a nadie quieto, Señor. Que cada uno mire a su familia, mire a su vecino, mire a su compañero de trabajo, Señor. Que la salvación no es solamente nuestra, es salvación para todos, porque por muerte de la cruz del Calvario, por todo el mundo. Y a la gloria, yo quiero verte orando, Señor, a través de tus hijos. Yo quiero verte en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí, Senyor, gràcies per este dia, Senyor, per cada germà que estem així. Gràcies per esta iglesia. Gràcies, Senyor, perquè tu cada dia estàs en nosaltres, Senyor. I gràcies perquè moriste per nosaltres i ressuscitaste, Senyor, i en tu confiem en tot el que pugueu entendre, Senyor. Gràcies pel teu sacrifici. Sabem que no estem ja en Setmana Santa, que diuen, però estem celebrant la teua mort, la teua resurrecció, cada diumenge i cada dia, Senyor. Perdona-nos si a voltes fallem i s'oblidem. Beneïs tots aquelles persones que estan sofrint i patint, Senyor. Estate en Ucrània, Senyor, i alivia les persones que pateixen. I perdona que fan el mal, Senyor. Gràcies, en el teu nom. Amén. Te invito ahí donde estás a tomar asiento, a cerrar tus ojos y cantar esta canción al Señor, pero orando al Señor, pensando en el Señor, pensando en cada letra, en cada palabra. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor.
quédate en Él. Él está aquí. ¿Qué tal, hermanos? Señor os bendiga. ¿Habéis dormido bien? Los valencianistas hemos dormido menos, ¿eh? Que ayer el partido no se terminaba nunca. Y luego perdimos. Pero bueno. En fin. Bueno, damos la gloria al Señor en esta mañana por la oportunidad que nos da de poder estar, alabarle, adorarle y gozarnos como lo hemos hecho hasta ahora y como seguimos haciéndolo, ¿verdad? Y seguiremos. Porque donde estamos, sabemos que el Señor está en medio nuestro. Sin más, os invito a que tengamos una lectura en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los engaños del diablo, porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra potestades, poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo podáis resistir y permanecer firmes después de haber acabado todo. Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todas las flechas incendiarias del maligno, y tomad el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. Orad también por mí, para que cuando hable me sea dada la palabra adecuada para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador encadenado. Orad para que hable con él con valor, como debo hacerlo. Amén. Vamos a tener una breve palabra de oración. Señor, gracias en esta mañana por tu presencia. Pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, Señor. Nos hagas sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Había un cristiano próspero, un cristiano, podemos decir, rico, bastante rico, el cual era muy apreciado por todo el mundo, por su bondad, por su cercanía, y le apreciaban tanto los de su propia familia como los de fuera de su familia. Este hombre no ocultaba su preocupación por todos aquellos que le rodeaban, era generoso y tenía una relación íntima con el Señor. Cada día madrugaba para buscar al Señor, para orar, y especialmente intercedía por su familia, intercedía por sus hijos. Un día, como otro cualquiera, normal y corriente, uno de sus empleados se acercó a él y le comentó una grave noticia. El asesor en el cual él se apoyaba en sus finanzas, en sus empresas, le había estafado, de tal manera que se había desfalcado todo el dinero de la empresa, y no solamente esto, se había llevado todos los clientes
y a los empleados más talentosos de la compañía. Esto había sido tan grave que los mercados habían oído esta noticia y las acciones de la compañía cayeron en picado de tal manera que no valían absolutamente nada. De un momento al otro quedó sin dinero, sin un duro. Pero mientras estaba hablando, le sonó su teléfono y insistentemente sonaba de tal manera que lo cogió y era la policía. Le estaba informando a la policía que en su fábrica había ocurrido una explosión, una terrible explosión. Una de las máquinas había explotado de tal manera que todos los empleados que estaban dentro probablemente habían fallecido. Todavía no habían conseguido recuperar todos los cadáveres. No tuvo tiempo de reponerse a esta mala noticia cuando en ese mismo momento, a la lejanía que veía su casa, de repente el techo de la vivienda o de aquel palacete donde vivía cedió, ya que en el interior estaban haciendo unas obras, y cayó y destruyó absolutamente todo, y todos los que estaban dentro perecieron, con lo cual se quedó también sin casa, delante de sus propios ojos. Pero a todos estos males tuvo que sumar uno más. Escuchó como alguien muy cercano a él, alguien a quien él apreciaba y quería, venía corriendo, gritando y llorando, y no podía contenerse en sí mismo, y sofocándose llegó a donde estaba él, se tiró y le dijo: es terrible lo que te voy a contar, pero estaban todos tus hijos celebrando el cumpleaños de uno de tus nietos, en una fiesta de banquete, y hubo un incendio, las cocinas se prendieron, de tal forma que ninguno de los que estaban dentro de los salones se pudo salvar, y todos tus hijos y tus nietos y toda tu familia ha fallecido. El hombre no pudo resistir todo lo que estaba escuchando. Así que él, que amaba al Señor de corazón, alzó los ojos al cielo y un clamor le recorrió y dijo: Señor, ¿cómo puede ser que esté sucediendo todo esto en mi vida? Cuando dejó de orar y dejó de clamar al Señor, comenzó a darse cuenta que por todo su cuerpo le iban saliendo unos salpullidos, unas costras muy dolorosas, de tal manera que no podía ni moverse del dolor que sufría. El doctor, cuando acudió a él, le dijo: mira, no puedo darte ningún tipo de calmante, ni morfina, ni nada, porque eres alérgico. Así que toda tu vida vas a tener que estar sufriendo este intenso e impresionante dolor en todo tu cuerpo. Como consecuencia de todas estas cosas, los amigos, tantos, numerosos, miles de amigos que tenía alrededor, le abandonaron. Se quedó solo, viviendo en la calle. Hasta su mujer lo abandonó. Y lo último que escuchó de ella fue: maldice a Dios y muérete. ¿Os suena esta historia? ¿Dónde está? Job, capítulo 1 y capítulo 2. Un poco actualizada, a nuestro tiempo. Un poco actualizada. Pero es así. Ahora, si leemos la historia de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nos damos cuenta del contexto en el que se desarrolla esta historia. Realmente vemos como el diablo solicita a Dios el tentar a Job. Solicita el hacerle daño y el influir negativamente sobre Job. Y esto no es extraño y no es tan solo una historia aislada en la palabra de Dios. Porque en el Nuevo Testamento podemos ver cómo algo similar sucedió con Pedro. Él también vivió y experimentó esta batalla espiritual. Y el Señor Jesús le dice antes de la negación del propio Pedro, en Lucas capítulo 22, versos 31 y 32, le dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte,
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás pidió a Job, también pidió a Pedro. No es algo extraño. Y el propio apóstol Pedro lo experimentó y lo vivió a lo largo de su vida y de su ministerio, de tal manera que en base a su experiencia, en su primera epístola, capítulo 5, verso 8, él dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo había sufrido en sus carnes. Lo decía con una convicción plena. Como también el apóstol Pablo lo conocía perfectamente y subrayando la importancia del perdón, les dice a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo no ignoraba las maquinaciones del enemigo. Y repetidamente utiliza esa metáfora del soldado como un símil de lo que significa la vida cristiana, de lo que significa la vida del creyente. Repetidamente lo dice, y también a Timoteo le aconseja en la segunda epístola, capítulo 2, verso 3, y le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado que eres de Jesucristo. ¿Te ha pasado alguna circunstancia similar a la de Job? No tanto, ¿verdad? Seguro que no a ese nivel, seguro que no al nivel de Pedro, seguro que no al nivel de Pablo. Pero sí que es verdad que cada uno de nosotros sabemos lo que significa cuando no comprendemos las circunstancias que vienen hacia nosotros, tanto de dentro como de fuera. Como muchas de ellas se confabulan y al mismo tiempo vemos situaciones que no somos capaces de entender ni de comprender. Y sabemos que hay opresiones que vienen de todos los lados. Hay circunstancias que no podemos controlar. Sabemos que hay tensiones, malos entendidos, palabras que nos dejan en un momento determinado totalmente fuera de juego. Lo hemos vivido, lo experimentamos cada día, ¿o no es así? Esto es una realidad. Y a veces viene todo al mismo tiempo, enfermedades. ¿Hay un mundo espiritual? Claro que sí. No podemos darle la espalda. No podemos vivir como si esto no fuese una realidad. El mismo apóstol Pedro había sido instrumento sin darse cuenta del enemigo. Y en Mateo 16, 22, 24 le dice al Señor, cuando les dijo que tenía que padecer, volviéndose dijo: quítate, le dijo: Señor, esto no te acontezca, y el Señor le dice: quítate de delante de mí, Satanás, tú me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay una lucha espiritual, hermanos. Y cada uno de nosotros somos soldados del Señor. En el momento recibimos a Cristo en nuestro corazón. La pregunta es: ¿cómo podemos defendernos? ¿Cómo podemos combatir esa fuerza y esa oposición espiritual? Y hay dos puntos en esta mañana que me gustaría reflexionar sobre ellos. El primero de ellos es reconociendo y discerniendo la realidad y la seriedad de la existencia del mal. Si no crees que existe el diablo, si no crees que existe el mal, entonces eres totalmente vulnerable. Pablo está describiendo el calibre y la envergadura de estas fuerzas del mal, y él dice claramente, lo hemos leído en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra autoridades, contra poderes, contra los señores que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal que están en las regiones celestes. Y sabes una cosa, nosotros como soldados que somos de Cristo, y lo dice la palabra de Dios, tenemos que conocer a nuestro adversario. Y no podemos para nada pasarlo de alto. No podemos subestimar al diablo en absoluto. Porque si subestimamos al diablo, entonces caeremos precisamente en lo que el enemigo desea, y es autoconfiarnos, y es no tomar la armadura que Dios ha provisto para cada uno de nosotros.
y no velar. Viviremos de una manera indiferente, que es lo que el enemigo desea. Ahora, cuando Pablo está hablando a los efesios en el capítulo 6, ellos, cuando estaban escuchando la carta que él les está mandando, entendían perfectamente de qué les estaba hablando el apóstol Pablo. Y lo sabían porque cuando vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, nos dice en el verso 19 que varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública, y el valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata. Luego muchos de ellos habían estado involucrados en todo este mundo oculto y sabían perfectamente que esto no era una broma y que no era cualquier cosa. Y Pablo enuncia 4 categorías diferentes de estas influencias y poderes malignos. Enemigos que se oponen al reino de Dios, enemigos que se oponen a Dios, porque odian a Dios y todo lo que Dios ama y toda la creación de Dios, la cual somos tú y yo, especialmente sus hijos. Y él dice, no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, como hemos leído, sino contra autoridades, poderes, señores que dominan el mundo de las tinieblas. Y está utilizando cuatro términos. Principados en la versión del 60, autoridades, en la que he leído, en la versión del 2020, en griego tas archas, está diciendo o está haciendo mención del término arjé, del término de poder, del término de autoridad. Sabemos que son seres angélicos, pero que tienen autoridad. No sabemos muy bien si es una autoridad delegada, cómo ha sido, pero realmente tienen autoridad. Habla de potestades, habla de poderes, tas exusías en griego, es decir, de jerarquías de espíritus, de alguna manera están organizados, están jerarquizados, por lo que está diciendo aquí. Habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, o en la versión que hemos leído, señores que dominan este mundo de tinieblas, cosmocrátoras. Y cosmocrátoras hace mención de dueños del mundo. Directamente está apuntando al demonio, a Satanás y a todas sus huestes cuando habla de esto. Huestes espirituales de maldad o maldades espirituales, fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Y no vamos a hacer un estudio de demoniología, de lo que significa cada cosa, porque no podemos ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que no entendemos muy bien todo esto. Pero hay 3 cosas que dice la palabra de Dios y que deja muy claras y que sí que podemos entender. Y es que todas estas huestes de mal, primero, son poderosos. Segundo, son malignos. Y tercero, son astutos. Y la mayor astucia reside en intentar hacer creer a todo el mundo, los no creyentes y también a los creyentes, pues que no es tan importante, o que no existe el demonio, o que no existe todas estas fuerzas del mal. John Stott, en su libro La Nueva Humanidad, mencionando al doctor Martin Lloyd-Jones, dice lo siguiente: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la Iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Atribuimos todo a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y en nuestro pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo, el ser, la existencia del diablo, del adversario, el acusador y sus dardos feroces. Pone el acento, realmente. Nos hemos vuelto muy livianos, ¿verdad?, con todas estas cosas, dice el doctor Lloyd-Jones. Y sabemos que lo que quiere el enemigo no es simplemente destruir la obra de Dios o destruirnos a nosotros, sino es aniquilarnos y aniquilarla. Sabemos que lo que no quiere simplemente es herir, sino matar. Porque el Señor Jesús, hablando de él en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 44, dice, ha sido homicida
desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Hermanos. Y tan grave es ver demonios en todos los lados. Alguien me dijo una vez, no, es que en la tormenta, ¿no? En el mar de Galilea, realmente había demonios detrás impulsando las olas, ¿no? Un poco, bueno. Tan malo es ver demonios en todo, como no ver demonios en ningún sitio. Y no podemos caer ni en un error, ni en el otro, hermanos, sino entender que efectivamente a la obra de Dios se opone nuestra carne, se opone el mundo, pero también de una manera beligerante todas las fuerzas del mal utilizan nuestras debilidades para frenar y destruir la obra de Dios en tu vida, en mi vida y en el mundo entero. Y es una realidad. Y hay dos herramientas favoritas, hay muchas herramientas, pero hay dos favoritas que utiliza el enemigo. La primera es la tentación y la segunda es la condenación. Y con la tentación, lo que viene a cada uno de nosotros es a decirnos, bueno, el pecado no es tan grave. Puedes dar un pasito, que no pasa nada. Bueno, puedes mirar un poquito, puedes decirlo así como de pasada, que eso no tiene importancia, ¿no? O puedes ir a ese sitio una vez, lo minimiza. Y una vez que caemos, entonces lo magnifica. Fíjate, el acusador, lo que has hecho, eres la peor persona que hay. No eres digno de nada, no vayas a la iglesia más. No mereces estar allí, ni saludar a nadie, porque fíjate lo que has hecho. Y esto es lo que hace, hermanos. Y tenemos que ser conscientes de que son las estrategias, de que sabe más que nosotros y no dar la espalda a esta realidad espiritual. Así que lo primero es reconocer la gravedad y la magnitud de la existencia y la realidad del mal que se opone a nuestras vidas. Y lo segundo que tenemos que hacer es reconocer y experimentar la victoria en Cristo. Porque dice claramente en Romanos 8, 37 y 39, en todas estas cosas somos más que vencedores. Gloria al Señor. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, y aquí utiliza los mismos términos que ha utilizado en Efesios, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a su nombre. La victoria está ganada. Lo escuchábamos el domingo pasado en la predicación del pastor. Consumado es. La victoria está obtenida por Cristo. La victoria, por supuesto, es suya. Pero nosotros necesitamos experimentar la victoria en nuestras vidas. Y experimentar la victoria en nuestras vidas significa ser soldados y actuar como soldados de Cristo. Significa tomar la armadura de Dios. Significa ser conscientes de la tarea que tenemos por delante y de una manera seria y rigurosa comprometernos con la palabra de Dios y estar dispuestos a vivir con valentía la vida cristiana. El soldado no puede obtener la victoria si no sale al campo de batalla. El labrador no puede obtener los frutos si no siembra, si no cuida sus campos. El atleta no puede ganar si no sale a participar, a competir. Ayer lo veíamos en el partido, ¿no? Cómo después de 120 minutos estaban que se peleaban y se mataban por la pelota, por ir. No puede haber victoria si no hay implicación, si no hay esfuerzo, si no hay decisión de ir adelante, hermanos. La victoria está en Cristo, amén. Está ganada, amén. Pero es necesario que tú y yo hagamos nuestra parte. Y algunos han malentendido el rol de lo que significa la vida cristiana en el sentido de que, bueno, el Señor ha obtenido la victoria.
yo me voy a echar, como decía Cristiano, al lado del camino, me voy a tumbar, ya que la victoria es suya, pues voy a vivir como quiera, ya que, pues ya está, ¿no? La ha ganado Cristo. Y hay otros que piensan que todo lo contrario, que tienen que salir al campo de batalla y pelear con sus propias fuerzas. Y tienen que luchar con sus propias herramientas y sus propios recursos. Pero Pablo les está diciendo aquí a los efesios, en el verso 10 y 11, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no la vuestra. Y les dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y lo que estaba haciendo aquí Pablo, este consejo a los efesios, seguía el modelo de David. Cuando vamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 30, hay un acontecimiento allí bastante complicado para David. David y sus hombres, en un momento determinado, estaban fuera. El campamento de Siclag fue asaltado y fue arrasado por los amalecitas. ¿Recordamos esta historia? Y los amalecitas, cuando llegaron al campamento, ellos arrasaron con todo lo que había allí, lo prendieron fuego y se llevaron todas las riquezas, los tesoros que tenían y, lo más grave, a las mujeres y a los niños, a todas las familias de David y de sus hombres. Cuando llegó David y llegaron sus hombres allí al campamento, vieron todo arrasado. Y en ese momento la angustia se apoderó de todos ellos. Y dice en el verso 6 del capítulo 30 del primer libro de Samuel, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero dice la Escritura, David se fortaleció en el Señor su Dios. Gloria al Señor. ¿Qué es el consejo que nos da el apóstol Pablo? ¿Sabes lo que hizo David? ¿Tú crees que David no tenía sentimientos de amargura y de angustia como sus hombres? Yo creo que más inclusive. Y quizás David le hubiesen entrado las ganas de subirse a lomos de su caballo, desenvainar su espada y ir adelante, ¿no? Guiado y movido por su carne y por el sentimiento de venganza, ¿no? Y de decir, ahora os vais a enterar, amalecitas, os voy a cortar la cabeza a todos. Porque era un hombre bravo y valiente, en su carne iba a ir ahí, ¿no? Pero dice la Escritura que David, aunque todos le querían apedrear, él llamó al sacerdote Abiatar. Le pidió que trajera el efod, que servía, ese traje que tenía el sacerdote para consultar a Dios, y le preguntó al Señor. Y le dijo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Les podré alcanzar? Es decir, David, en lugar de enfocarse en su rencor o en su sed de venganza, se enfocó en Dios. Hermanos, esto es fortalecerse en el Señor. Ahora el Señor le dijo, ves, porque les vas a dar alcance. Pero ¿y si el Señor hubiese dicho que no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho David? ¿Qué creéis que hubiera hecho? No hubiera hecho nada. Porque lo que movía a David, por encima de sus sentimientos humanos y de su debilidad, era estar enfocado en Dios y obedecer a Dios y hacer su voluntad, hermanos. Por encima de todas las demás cosas. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Pedro, ¿verdad? Así es. Fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura. 2 mandamientos que sí que nos competen a ti y a mí. La victoria está ganada, ya le compitió al Señor, ya lo ganó Él en la cruz, pero nos compete a ti y a mí el fortalecernos y el vestirnos. Y aquí está utilizando un trío de palabras el apóstol Pablo, que también lo utiliza en Efesios 1:19, que también mencionaba Óscar este versículo el domingo pasado, hablando de esa superinminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, según ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Y está hablando de dinamis, está hablando de kratos y está hablando de ischus. Y esto es importante, hermanos, porque no podemos comprender la dimensión del poder de Dios, como no podemos comprender todas esas fuerzas malignas que operan contra nosotros, porque todo esto es competencia del mundo espiritual y nosotros tenemos que reconocer nuestra miopía o lo poco que podemos ver o atisbar en nuestra carne en estos momentos. Algún día entenderemos todas las cosas, pero el poder de Dios está ahí, hermanos. Y cuando está hablando de dinamis, el apóstol Pablo está hablando claramente del concepto de autoridad. Qué importante es esto. Cuando David se enfrentó a Goliat, ¿verdad que Goliat era mucho más fuerte que David? ¿Verdad que Goliat era imponente con esos casi 3 metros que tenía? Y esa espada que no sé cuántos kilos pesaba, y todo lo que iba armado, y David, que era un pastorcillo que llegaba allí, que en un soplido Goliat lo hubiese tirado abajo, ¿verdad? Así que la fuerza era de Goliat, pero la autoridad estaba con David. Gloria a su nombre. Y David por eso le dijo, tú vienes con espada, con lanza, y tú vienes con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Esa es la autoridad, hermanos. Es verdad que el mundo de las tinieblas es serio, es fuerte, es riguroso, es verdad que es grande, es verdad que nos vence a nosotros cada uno individualmente, pero la autoridad está en Cristo. Amén. Y nosotros tenemos a Cristo. Gloria a su nombre. Es como un tráiler de estos enormes, ¿verdad? Que puede ir por una carretera estrecha y imponente, arrasar todo lo que se le ponga por delante. Y nadie puede frenar ese tráiler, pero si llega un guardia civil, ¿verdad? Allí, de tráfico, y levanta la mano, y le dice, alto, stop, el tráiler se para. Hermanos, eso es autoridad. La autoridad de Dios. Kratos nos habla de potencia, de imperio, de proeza. Es un término creador, es el término que se utiliza para referenciar toda la creación de Dios, es decir, Dios que es el creador de todas las cosas, que todas las cosas están sometidas a Él, bajo su imperio y bajo su autoridad, ese poder creador y de la creación, ese está con nosotros, gloria a su nombre. No lo podemos entender, pero todo está sometido a Él. Eiscus es el que sostiene, el que retiene, y nos habla de que ese poder y capacidad nos ha sido delegada y concedida a cada uno de nosotros. Ahora me gusta cómo la versión popular traduce este versículo, el versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice, haceos fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Y es que esta es la clave, hermanos. Haceos fuertes en unión con el Señor por medio de su fuerza poderosa. Porque la clave, hermanos, es estar unidos a Cristo. Esa es la clave. La clave es estar con Él. Y los efesios lo entendían perfectamente porque ellos conocían ese episodio, lo podemos leer también en Hechos, capítulo 19, en el verso 13. Como unos exorcistas ambulantes habían llegado allí a Éfeso y trataban de expulsar el demonio de una persona en el nombre de Jesús. Y dice el verso 15 que respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes sois vosotros? Porque a ellos les conozco, pero a vosotros no os conozco. Y qué importante es, hermanos, que podamos estar cerca de Cristo y conocer a Cristo, como hemos cantado, ¿verdad? Y también como hemos cantado, ven Espíritu, ser investidos del poder de lo alto, ser investidos del Espíritu Santo, porque reconocemos que nosotros no somos capaces. Dice Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según
el poder que actúa en nosotros. ¿Cuándo actúa en nosotros el poder de Cristo, hermanos? Cuando estamos pegados a Cristo. Pero si somos como aquella oveja perdida de Lucas 15, ¿no?, que nos gusta juguetear y nos gusta salirnos de la manada y nos gusta un pie aquí, otro pie allá, ¿dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde está realmente? Nos sentimos a merced de esos vientos impetuosos, de esos lobos que acechan, de ese león rugiente. Nos sentimos a merced de todas esas fuerzas que operan y que lo único que quieren es aniquilar y destruir nuestras vidas. Necesitamos estar a los pies de Jesús, hermanos. Es la única manera, enfocados en Él, de ser fortalecidos por Él. Y hermanos, cuando el Señor Jesús entra en nuestras vidas, cuando invitamos a que Él venga, Él viene y hace todo nuevo. Y nos da regalos, y entre los regalos que nos da una armadura preciosa, maravillosa. Y imaginaros que nos lleva allí a nuestra alcoba. Mira, tú ahora te doy absolutamente todas las riquezas de gloria y aquí a los pies de la cama tienes una armadura maravillosa. Tienes la coraza de justicia, tienes el escudo de la fe, tienes la espada de la palabra, tienes casco de la salvación, tienes las sandalias del evangelio de la paz. Todo esto te lo regalo para ti, está nuevo. ¡Qué regalo tan maravilloso! Ahora necesitas vestirte de toda la armadura, como dice en Efesios. Toda ella. ¿Sabes una cosa? Vestirnos de la armadura lleva tiempo. Esto no es, ya cojo y me visto de la armadura de Dios. Requiere compromiso, requiere esfuerzo, requiere decir sí, Señor. Y sabes que si decimos, mira, yo voy a vestirme, voy a coger el escudo de la fe, pero no necesito la espada del Espíritu y no necesito tampoco el casco de la salvación, porque no me interesa, me pesa mucho, me lleva mucho tiempo. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que esos dardos de fuego, esas flechas de fuego del maligno, llegan por los sitios donde somos vulnerables. Así que, hermanos, la armadura es integral, como el crecimiento en el Señor es integral. Hay una realidad, hermanos, hay una realidad de un mundo espiritual, el cual nos acecha diariamente. Pero hay otra realidad mayor, maravillosa. Es que Cristo ha obtenido la victoria. Nos ha provisto de su armadura, de que está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Hay un cántico que a mí me gusta mucho, que es un clásico, seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Cuando era pequeño, mi hijo solo se dormía cuando le cantaba esta canción. Así que todas las noches, como era de muy mal dormir, hasta los 2 años, pues siempre todas las noches cantándole esta canción. Y dice así, la victoria está en Jesús, es de Caliú, cuando existía Caliú, ¿no? María Patiño. Dice así, la victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que pensar que aunque pasen malos tiempos y aunque el mundo se destruya, aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará. Te dará su mano amiga para poder continuar. Te extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y me gustaría que pudiéramos escuchar este cántico si funciona. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará,
pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar. Extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. La victoria, ¿en quién está? En Jesús. La victoria está ganada, hermanos. Y el propósito del Señor... Bueno, quieres volver a poner, pero hay escuela dominical. El propósito del Señor es que tú y yo vivamos en victoria. No en base a nuestras fuerzas, posible. Pero sí pegados a Cristo. El Señor os bendiga grandemente, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu victoria en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor, porque tú has sometido toda autoridad, toda potestad, todo imperio, todo señorío a tus pies. Porque tú eres el Kyrios, el Señor. Porque tú, oh Dios, eres aquel Señor que ha obtenido toda la victoria, toda la gloria, todo el honor y todo el poder. Todo te pertenece a ti, Señor. Nosotros somos tuyos. Y, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Bendito sea tu nombre, Señor, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga.